Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero por 2 minutos. Gracias, presidente. Yo tengo efectivamente en la misma línea que la congresista Juárez una serie de interrogantes y de preocupaciones con respecto a esta ley, presidente. Si este Parlamento ya había aprobado una ley que establecía como requisito la cosa juzgada para poder acceder al reconocimiento de este beneficio, de pronto, digamos, presidente, decir que ahora esa simple solicitud o de oficio por parte del ministerio, me parece que efectivamente es de una irresponsabilidad tal que puede terminar costándole al Estado peruano, presidente, 42.000 millones de soles, como ha calculado el Consejo Fiscal. Entonces, yo sí creo, presidente, que aquí estamos abriendo, digamos, una puerta peligrosísima para la estabilidad fiscal del país. Y por otro lado, presidente, el dictamen establece también la derogación del artículo 3 de la ley 31495, que permitiría ya no solo reconocer aquello que se dio del año 90 al año 2012, sino poder reconocer incluso beneficios anteriores al año 90, lo cual podría incrementar muchísimo más, digamos, aquello que se tendría que pagar por parte del Estado peruano. Con lo cual, presidente, yo vuelvo a preguntar y a cuestionar, no solo al Pleno, sino a la ciudadanía que nos está escuchando, cuya voz yo, presidente, quisiera escuchar más. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes por 2 minutos. Gracias, presidente. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Juan Pablo II. Si los gobiernos anteriores hubiesen respetado la ley del profesorado, el artículo 48, no estaríamos hablando del tema. En costa, sierra y selva no se hubiese demostrado esa violación de derechos humanos. Y el poder del Estado, llamado Poder Judicial, ha emitido sentencias irrebatibles, dando el derecho a los docentes para que se les pague una bonificación por un trabajo que se hace. Preparación de clases que se hace en la casa, no se hace en el aula, no se hace en el colegio. Eso estaba normado, pero se equivocaron a la hora de calcular 30% sobre la remuneración total. Lo hacían sobre un cálculo diminuto, sobre el 30% y no sobre el total. Por eso es que el Poder Judicial dio la razón. Y hoy día, ¿qué se está haciendo? Se está modificando la ley que promovimos en la primera legislatura. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que 60 días han transcurrido ya 2 años. Esa ley se promulgó en junio de 2022. Se planteó la creación de un fondo y Economía dice que no tiene. Muy bien, se está derogando eso. Lo demás sigue siendo reconocido. No todos los maestros tienen dinero para llegar a un tribunal judicial. Hay cantidad de maestros. Hay más del 90% en Lima que no han llegado. En Arequipa hay 15.000 sentencias y se está pagando. Y se ha pagado ya 2.000 millones gracias a este Congreso. 115.000, 118, 110.000, 108. Entonces... Muchas gracias, presidente. Quiero felicitar igualmente a la Comisión de Educación, a su presidente, quien ha sustentado en un extremo, en el sentido de que este derecho a un concepto por preparación de clases ya no se puede discutir, porque se ha discutido abundantemente ya en el Poder Judicial. Y con sendas, podemos decir, mediante miles de sentencias, ya se ha reconocido que tiene este derecho. Sin embargo, la idea es precisamente cómo hacemos para que todos accedan a este derecho. A nivel de provincia, presidente, en el sur hay una buena parte, no sé cómo está la selva, en el norte también hay un buen avance, en Lima muy poco. En Lima los profesores no habrán superado ni siquiera el 1% de quienes hicieron su trámite de reconocimiento por este concepto por preparación de clase, que es un derecho que viene desde 1991, donde no se les pagó correctamente, sino de manera restringida. Se les quitó más del 60% de su remuneración en este extremo por preparación de clase, solo se le pagó 33%. Es una deuda histórica que se está pagando. Ya existen otras leyes, existe un aplicativo del MEF para ir pagando poco a poco.
Los 2 últimos años se ha pagado con este recurso que se aprobó de 1.000 millones de soles, que esperemos que este año también podamos aprobarlo y así ir pagando poco a poco esta deuda. Pero ¿qué hay? Como puse el ejemplo de Lima, de ese más de 90% de profesores que no tienen todavía su sentencia para ir cobrando esa deuda. Están iniciando sus procesos. La idea es, y están en expectativa de nosotros, el Congreso, que ya no se pida la sentencia judicial, ya no se requiera la sentencia judicial, menos en calidad de cosa juzgada, sino solamente se reconozca esta deuda en la vía administrativa. Nosotros, como un Congreso que está haciendo muchas cosas para el sector de educación, para los trabajadores y para los profesores, emitimos la ley 31.495, presidente. Muy bien, ya no más, nunca más sentencia, solamente resolución administrativa. Pero hay que admitirlo, y creo que eso discutimos en comisión ya bastantes veces. Hemos cometido un error. O sea, pusimos que solamente se haga el cálculo en base a los conceptos, porque antes su boleta tenía varios conceptos reconocidos por ley, pero no todos esos conceptos estaban reconocidos por ley. Basado en eso, los procuradores, los jueces, todos han cambiado el sentido de su decisión y ahora están declarando fundado en parte. Te corresponde tu derecho, pero el monto que te reconocieron no, porque eso solamente aplicaron todos los conceptos y no solamente aquellos que estén reconocidos por ley. Yo voy a la sala y quiero una resolución de vista y lo que hacen es confirmarme. Y algunos están en casación. Y así hay cientos o miles de estos. Y recordemos que hay una carga superior a 3 millones de expedientes en el Poder Judicial. Muchos miles de ellos deben corresponder justamente al magisterio con este concepto, que ya está resuelto. Entonces yo saludo también a los autores, a los coautores de esta ley 31.495. Respaldamos todos aquí en el Parlamento, pero había que modificarlo. Y esta ley es una modificatoria, o sea, está reconocido que efectivamente no se debe requerir sentencia judicial. Pero la modificatoria consiste en que efectivamente que se reconozca con el cálculo por el total del 100% de la remuneración que tiene todo profesor, según su escala, su nivel en aquel tiempo, porque estamos hablando de la ley 24029. Entonces el problema no es que cuántos años se le va a tomar en cuenta, ¿no? Los montos, los porcentajes, si 30, 35, porque es profesor o porque es directivo, ese no es el problema, presidente. El problema está en la forma de cálculo, ¿no? Y quiero eso, estimados congresistas, también autores y coautores en esta ley. El problema está en la forma de cálculo. Mientras no resolvamos la forma de cálculo, no hemos resuelto nada tampoco. Igual vamos a complicarle más la vida a los jueces y todo. Por eso habíamos aprobado el dictamen en la comisión en el sentido de que se incorpore el término de se debe hacer el cálculo en base a la remuneración total sin excluir ningún concepto remunerativo. Yo no sé por qué el equipo técnico, no sé quién se resiste a poner eso, sin excluir ningún concepto remunerativo, con el total y punto. Con eso se resuelve. Y espero que sea así, presidente, invocando su respaldo a esta ley y solucionamos este tema de larga data. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Balcázar Celada, presidente de la Comisión de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Se ha presentado a la mesa directiva el nuevo texto sustitutorio y solo quisiera agregar, señor presidente, de que aquí no se trata, señor presidente, de un nuevo derecho que está reconociéndose en esta ley. El derecho ya está reconocido. Cuando se trata de una ley especial y no se trata de una ley general, prima la ley especial. Por eso los juristas siempre hablan, donde hay leyes especiali, derogat la ley generali. Entonces, si esa ley especial otorgó ya un derecho de bonificación que ha sido reconocido por el Poder Judicial, como he señalado, realmente no hay ningún otro argumento que podría contradecir eso. Sería un contrasentido jurídico, ¿no es cierto? Una aporía jurídica, en otros términos, que se sostenga argumentos distintos, señor presidente.
Por eso yo llamo a la reflexión y pido que en el proyecto sustitutorio sea leído para que sobre esa base se pueda votar y es lo que solicito, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señor relator, sírvase dar lectura al texto sustitutorio objeto de votación. Texto sustitutorio presentado el 16 de mayo de 2024 a las 16 horas 11 minutos. Ley que modifica la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, con la finalidad de hacer efectivo el pago de dichas bonificaciones. Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 31.495. Se modifican los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 31.495, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Objeto de la ley. 1.1. La presente ley tiene por objeto disponer que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local UGEL, o las que hagan sus veces, expidan de oficio las resoluciones administrativas de pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión a los docentes activos, cesantes y contratados, en sede administrativa, tomando como base el cálculo de su remuneración total sin excluir conceptos remunerativos. 1.2. Para los efectos del numeral 1.1, se considera que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Asimismo, el personal directivo y el personal docente de la Administración de Educación y el personal docente de Educación Superior incluidos en la presente ley perciben además una bonificación adicional por desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley y pago de bonificación. Están comprendidos en los alcances de la presente ley el Ministerio de Educación, gobiernos regionales, direcciones y gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local o las que hagan sus veces, quienes deben disponer que se expida de oficio las resoluciones administrativas de reconocimiento y pago a favor del personal docente que reclame o esté reclamando administrativa o judicialmente la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% y bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalentes al 5%, tomando como base de cálculo su remuneración total de conformidad al artículo 1 de la presente ley. Artículo 5. Responsabilidad administrativa civil y penal. Los funcionarios públicos de las instituciones señaladas en el artículo 2 que incumplan lo dispuesto en la presente ley, las sentencias del Poder Judicial y las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a abonar los beneficios laborables reclamados sobre la base de la remuneración total, con deducción de los montos que hubiera percibido por dichos conceptos, incurren en responsabilidad administrativa, civil y penal. Disposición complementaria derogatoria. Única derogación. Se deroga los artículos 3, 4, 6, asimismo las disposiciones complementarias finales primera, segunda y la disposición complementaria derogatoria y modificatoria segunda de la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Congresista Balcázar Zelada, presidente de la Comisión de Educación. Sí, congresista Patricia Juárez para una precisión, solo una precisión, por favor. Sí, presidente, yo lo que quiero es plantear una cuestión de orden porque definitivamente acá hay intereses en conflicto. Entonces, de acuerdo al Código de Ética, aquellos que tengan algún tipo de interés o que tengan algún interés en conflicto, tienen que abstenerse de votar, presidente. Gracias.
Para una precisión, un momentito, presidente, para una precisión, congresista Medina Hermosillo. Muchísimas gracias, señor presidente. De acuerdo a lo coordinado con el presidente de la Comisión de Educación y no encontrándose de acuerdo con incorporar el texto sustitutorio alcanzado, solicito, presidente, se desacumule mi proyecto de ley número 3813/2022-CR, toda vez que el espíritu de mi proyecto era incorporar a los trabajadores administrativos del régimen laboral 276 del sector de educación, y el dictamen materia de debate solo habla a favor de los docentes. Gracias, presidente. Correcto, se procederá a la desacumulación conforme lo solicita. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 95 señores congresistas. Al voto. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 60 señores congresistas, 9 en contra, 23 abstenciones. Más a favor Echaíz, Julón, Camones. Quito a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que modifica la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, con la finalidad de hacer efectivo el pago de dichas bonificaciones. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario.